Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno federal inició una batalla contra el huachicoleo que ha derivado en escasez de combustibles en al menos 2 entidades del país, incluida la Ciudad de México. Sin aviso de por medio, la estrategia para atacar este delito ha tenido un éxito relativo. Se roba menos combustible porque también se distribuye menos. En Querétaro y Guanajuato, los comerciantes dicen que ya se empieza a sentir desabasto de productos por la falta de gasolina. En la Ciudad de México bajan las compras por la falta de productos. Ernesto Cervera, Macario Schettino, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Muy pues buenas noches. sin duda alguna la necesidad de confrontar el robo de combustibles es fundamental. El objetivo es un objetivo totalmente legítimo. La necesidad de evitar que esto que se ha convertido de un negocio que era un negocio de algunos pequeños ladrones de combustible en grandes bandas de asaltantes y que ahora pues incluso distribuyen y tienen controles sobre distintas gasolineras, obligaba a los distintos gobiernos a actuar. Aquí el problema es si el método ha sido el adecuado y si el costo-beneficio del mismo justifica este tipo de estrategia en donde de repente parecería ser que pasar del sistema de ductos por donde se roban una parte, la parte principal, al sistema de distribución por pipas, pues no tuvo la planeación adecuada, porque además no se tiene la cantidad de pipas necesarias para hacerlo, y en función de esto también aparece otro interrogante con respecto a si se tiene la cantidad suficiente de gasolina para hacerlo. El gobierno insiste en que sí se tiene y que el problema es básicamente de la distribución. Un problema, dicen, de logística para evitar que los huachicoleros sigan haciendo de las suyas, que la verdad es que lo que han logrado hacer, el propio presidente de la República lo reconoce el día de hoy, es seguir pues reventando ductos, porque esa es su especialidad. Aquí el interrogante es, ¿y cómo le vamos a hacer para que los ductos no estén pues dañados a partir de lo que tendría que ser pues una estrategia un poco más profunda, porque pues está difícil mantener al ejército vigilando todos los ductos del país, Maca? Creo que es muy importante entender el origen de este problema. El robo de combustible al interior de Pemex ha existido desde hace mucho tiempo. En el sexenio de Calderón, por ejemplo, para tratar de evitar este robo de combustible, incluso se creó una unidad especial del CISEN que estuvo interviniendo Pemex y tratando de solucionar el problema, que tenía mucho que ver con trabajadores de la paraestatal que pues robaban combustible con sus familias o con amigos, lo distribuían. Cuando entra el gobierno de Peña Nieto, este problema empieza a crecer de forma exponencial. Veía yo unas cifras por ahí que publican los mismos funcionarios del gobierno, que indica que al cierre del gobierno de Calderón había cerca de 2,000 tomas clandestinas y para el cierre de Peña Nieto eran más de 10,000. Es decir, se multiplica el problema, porque en ese lapso lo que ocurre es que el crimen organizado toma el control del asunto y entonces deja de ser, como tú decías, el robo de una persona que se lleva pues unos cuantos litros para ganar un dinero extra, para convertirse en un negocio de crimen organizado en pleno, y esto lo que significa es mucha violencia. Es decir, personal de Pemex que dejaba de ayudarlos o no quería ayudarlos, pues era asesinado con toda la tranquilidad, de forma pues que el control pasa al crimen organizado. Esto les genera, como ha acontecido siempre en México, una base social de apoyo. Los amigos del auditorio recordarán cuando se intentó detener en San Martín Texmelucan, aquí en Puebla, a los huachicoleros. Se hizo un drama con todo el pueblo, porque todo el pueblo vive de eso. Los jueces no están ayudando a procesar a las personas porque también están involucrados. Es decir, estamos en un terreno de crimen organizado. Si estás en eso, necesitas una estrategia muy bien pensada para enfrentar el problema. Y creo que el gobierno actual no tenía esa estrategia bien pensada. Se les ocurrió que podían enfrentar así nada más, cerrando oleoductos. Cierran el que va de Salamanca hacia la zona Pacífico, es decir, hacia Jalisco con ramal a Morelia.
No cierran el de Puebla, sorprendentemente, que es donde también se roban, tal vez porque hay elección próximo año, bueno, este año pues. Sí le cierran a los gobiernos que son de partidos distintos a Morena, la gente empieza a dudar de qué está pasando. Dicen que se está robando menos, pues sí, porque no hay combustible por los ductos. Nos dicen que no hay un problema de desabasto, pero ya hoy en la mañana el mismo López Obrador reconoce que no están pudiendo enviar la gasolina de Tuxpan hacia la Ciudad de México porque el ducto tiene problemas, probablemente por sabotaje, dice él mismo. Los amigos del auditorio deben recordar, 80% de la gasolina que se consume en México es importada, el otro 20% se produce aquí, pero haciendo uso de un petróleo que no tenemos, que hay que comprar. ¿Qué importamos? Tenemos que importar porque es petróleo ligero, y en diciembre hubo una discusión sobre si importaban o no. No sé si lo hicieron o no, no tenemos los datos todavía. En cualquier caso, los resultados muestran una profundísima incompetencia. No habíamos visto esto antes, que faltara gasolina de esta manera en el país. El daño que esto va a causar en la economía es significativo, y yo creo que pues, deben entender quienes están en el gobierno que las cosas, por muy buenas que sean, tienen que hacerse con estrategias bien pensadas, con operativos bien organizados. No es nada más de que a mí se me ocurre y el asunto se va a resolver. Al día de hoy no sabemos si tenemos ya personas detenidas, tenemos una idea clara de quiénes son los culpables, hay alguna idea de cómo procesarlos, nada de esto. No hay sector de actividad que toque a más sectores de actividad de la economía mexicana que el transporte. Y en ese contexto, pues el impacto va a ser realmente importante. Sin duda alguna, por la parte del precio mismo de la gasolina, no hay precio más alto o elevado que pueda pagar un consumidor que el del bien que no existe. Si hay una escasez de tal manera, pues habrá gente, por ejemplo, que presta servicios de transportación, pues que puede hasta matar por un litro de gasolina, o simplemente no ejercerlo, y entonces va a tener un costo, independientemente del precio que pudiera pagar o no, en términos de su propia actividad económica. Todos los sectores de actividad requieren de transporte, desde el comercio, la industria, la manufactura, el propio sector agrícola, uno de los probablemente más afectados en este contexto, porque son productos perecederos, y una vez que viene la cosecha, pues hay que transportarla, y si no hay gasolina, precisamente para eso, no es la afectación nada más para los ciudadanos en diferentes partes o ciudades del país, es la afectación global de la actividad económica, y veremos las cifras del indicador global de actividad económica por ahí de marzo, qué tanto se afectó precisamente esta dinámica de crecimiento con la que cerró el año pasado la economía mexicana, muy cerquita del 2%, 1.9%, y qué impacto tuvo precisamente esta medida para poder dimensionar específicamente y por región, que yo creo que va a ser fundamental, esta dinámica de empleo. Dinámica de crecimiento y, sobre todo, dinámica de empleo. Ahora, cuando se elabora esta estrategia, dicen, de combate al huachicoleo, o sea, al robo de combustible en grandes cantidades, uno supondría que tendría que existir paralelamente esto que mencionaba Macario en el sentido de una estrategia de lucha contra los criminales, porque si lo que están haciendo es combatir solo por la vía de le bajo la cantidad de gasolina que circula por los ductos, lo hago a través de las pipas, probablemente lo que suceda es que después empiecen a atacar estos señores del crimen a las pipas, eso por un lado. Además, no se cuentan con las pipas suficientes como para surtir al territorio que está siendo afectado. Esto, además de que está generándose un fenómeno muy interesante y muy problemático, de que en aquellas zonas en donde hay desabasto, la población se empieza a trasladar a zonas aledañas. O sea, uno ve el poniente de la Ciudad de México, donde no tendría por qué haber falta de desabasto, y ve las colas en las gasolineras o ya cerradas. Y el problema es, ¿por qué? Es que
el Valle de Toluca está prácticamente sin ningún tipo de abasto de gasolina y entonces llegan a toda la zona poniente, Santa Fe, etcétera, y empieza a haber ese tipo de consumo y esto a su vez genera esta, no sé si llamarla psicosis o situación de angustia en la población de que ya no va a haber. Cuando se ven gasolineras cerradas, inmediatamente la gente dice ya no va a haber. Afortunadamente han vuelto a surtir, pero el tiempo que se tarda también en resurtirlas aumenta a su vez en esta psicología de consumo la necesidad de aquel que lo tiene de llegar otra vez a la gasolinera y además cuando llega uno y empieza a ver todo este fenómeno de que solo te surten 300 pesos o que bien llega gente con tambos para surtir, que uno duda si se trata de mercados paralelos o lo que sucede en Puebla, en donde las zonas del Huachicol siguen funcionando tranquilamente, te das cuenta que aquí simplemente la estrategia está manejándose de manera tal que primero no tiene visos de terminar rápidamente y segundo tampoco de resolver el problema. O dicho de otras palabras, no es estrategia, se les ocurrió que a lo mejor así iba a funcionar y eso hicieron y el resultado es un daño severo al funcionamiento de la economía sin que tengamos ningún resultado. Es posible que a lo mejor encontremos que esto funcionaba y que tienen algunas conclusiones dentro de 1 o 2 semanas. Cuando sea así, con mucho gusto aquí lo vamos a reconocer, pero hasta este momento no parece tener ninguna lógica lo que están haciendo y sí está causando un daño severo, insisto, al funcionamiento de la economía. México consume más o menos 800,000 barriles diarios de gasolina, un poquito menos que eso. Esto es imposible de mover en pipas. Una pipa puede llevar 300 barriles. Entonces no tienes manera de mover 2,000 pipas continuamente para poder tener la gasolina disponible. El margen que tienes en la Ciudad de México de almacenamiento para surtido es de un solo día. Entonces, con que haya una falla de alimentación de un solo día, ya no tienes gasolina en la ciudad. Ese es el origen del problema. Si de pronto, como dices, vienen los de Toluca o vienen los de Pachuca o de Cuernavaca o de donde sea a cargar aquí, pues ya no te alcanza y tienes que traer más. Y si resulta que el gasoducto no está funcionando porque tiene un bújero, pues entonces ya se complicó el asunto. Entonces, por eso estas cosas requieren planeación. Y a mí me preocupa mucho que el señor que pusieron a cargo de Pemex, primero, no tiene la más remota idea de lo que tenía que hacer ahí y segundo, no ha tenido los pantalones para salir a la televisión o a cualquier lado a decir qué es lo que está pasando. Incluso ayer hubo una mini conferencia o grabación en donde Claudia Sheinbaum explica lo que el señor que está sentado junto a ella debería estar explicando. Entonces, bueno, pues está bien que tengan ideas extrañas y lo que uno quiere, ese es su derecho, pero la incompetencia y la irresponsabilidad sí es un problema. No sabemos cuánto vaya a durar, pero yo creo que es importante ponerle número a la casa. Tal vez el único evento que tengamos en la historia reciente de nuestro país en donde se paraliza la actividad económica es el evento de la influenza que hubo en el sexenio de Felipe Calderón. 2009. Ahí se paró prácticamente la Ciudad de México y el país y durante 2 semanas de manera consecutiva, muy específicamente en 5 días, en donde fue muy intenso el problema, y eso nos costó 0.3 de crecimiento de punto en un periodo anual de crecimiento. No sabemos cuánto vaya a durar este proceso, pero ya llevamos un par de días en donde sí se ha afectado fuertemente la actividad económica, especialmente en esos 2 estados. La Ciudad de México ayer ya tuvo los estragos, hoy los sigue manteniendo de manera muy importante. Entonces, quitarle 0.1 de punto de crecimiento al PIB en estas circunstancias no es trivial. Y otro dato importante, precisamente cuando generas este proceso de escasez, lo que haces es que aquellos que tienen reservas de gasolina en estos momentos, el huachicol, puedan cargar un precio todavía más alto al que vendías tú anteriormente. Y entonces lo que haces es fortalecerlos de manera económica, al menos por los siguientes 2 o 3 semanas en el lapso hasta que pueden reabastecer sus reservas, pues llamémosle corruptas o de combustible ilegal. Eso es correcto. Mientras no tengas una estrategia, digamos, jurídica o judicial
para finalmente confrontarlos. Y otro fenómeno que se está dando en la ciudad y que creo que es importante es cómo, pues ante la imposibilidad de tener gasolina de manera libre, estamos viendo fenómenos interesantes de movilización en donde de repente ves que hay partes de la ciudad que están totalmente vacías, donde la gente no llega porque no quiere utilizar su automóvil o incluso por X razones, que encuentras pues libre movimiento y de repente te encuentras lugares que son pues básicamente donde hay gasolineras, en donde el atorón es enorme, Se colapsa. porque las filas para surtirse son muy grandes y empiezan a generar eso. Hay quejas, por ejemplo, de muchos restauranteros, etcétera, que si están cerca de una gasolinera ya dejaron de recibir al público porque la gente no puede llegar a ese lugar. Se distorsiona totalmente lo que es los principios de consumo y empieza a generarse este tipo de protesta por parte de la sociedad. Esperemos que de una u otra forma pues exista una respuesta ya mucho más clara. Los llamados a la calma y a la prudencia pues son buenos, pero la verdad es que ya en este país esta idea de por favor cálmense y ténganme paciencia, pues no, la gente no les cree. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los ajustes cambiarios? Eran devaluaciones y pues no, la gente ya no les cree. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. A pesar de que aún faltan por darse a conocer las cifras oficiales de robos y homicidios en el país en diciembre del año pasado, 2018 será el año más violento, dicen, en la historia del país. El Observatorio Nacional Ciudadano advierte que el año pasado, sobre todo en diciembre, se registró un aumento importante de delitos en todo el país. El organismo advierte que es posible que 2018 registre un incremento en homicidio y robo de entre un 15 y 18% si se compara con las cifras registradas durante 2017, el año más violento en la historia del país hasta el momento. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Francisco, estos números que aparecen, hay distintas mediciones, pero ¿estaremos viendo un repunte importante durante el mes de diciembre o es algo que podría todavía cuestionarse? Y si esta tendencia al alza en robos y homicidios es algo que debe atribuirse específicamente a lo que sucedió durante 2018 en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto. Pues mira, Ezra, buenas noches a todos. En el caso específico de los delitos hay que considerar que las tendencias no cambian de un mes a otro. Es decir, cuando tú estás viendo, cuando hablamos de tendencia, necesitamos de un periodo de por lo menos, dependiendo de los delitos, entre 3 y 6 meses. En el homicidio estamos hablando generalmente, para considerar mínimo un cambio en la tendencia de 6 meses de un comportamiento consistente a la baja. Para quien nos escucha y tal vez no está acostumbrado a hablar de estos temas, puede ser muy sencillo. Si nosotros vemos una gráfica, tendríamos que a primer vista ver si esta va bajando o va subiendo. Eso es lo que te da la idea para poder definir si efectivamente el comportamiento es un comportamiento que se mantiene, sube o disminuye. 2017, como justamente ya lo dijiste, fue el año con la mayor tasa de homicidio doloso, narcomenudeo y robo con violencia de los últimos, y robo a negocio, de los últimos 21 años. Y 2018 parece que los mismos delitos se sostendrá e incluso se incrementará. Si bien aún no contamos con la numeralia oficial del mes, pues sí sabemos que diciembre tendencialmente es un mes en donde crecen los delitos, el homicidio y los robos particularmente, y la escalada que existía pues ya sea prácticamente imposible que 2018 cerrara por debajo de 2017 o como 2017. Francisco, sin duda alguna hay una controversia importante respecto de cuáles son las verdaderas cifras. En muy buena parte esto se deriva pues de inicio porque muy poca gente reporta. De las que reportan, muy pocos casos salen a la luz. Pero vamos, si hay algo de lo que está ávido este país es de poder tener una idea muy clara de cómo van precisamente los homicidios, los robos.
hay, digamos, esta controversia entre diferentes instancias del propio gobierno y muchas instancias también del sector privado que se ocupan. Lo que no se puede medir no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar pues no se puede regir. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, nosotros hemos venido trabajando precisamente los últimos 4 años con el Secretariado Ejecutivo. Hay 2 fuentes que son las más sólidas que tenemos en el país. Una es el conteo que presenta una vez por año INEGI alrededor de los homicidios con respecto a los certificados de defunción que se registran ahora sí en las oficinas civiles, no necesariamente estamos hablando de las procuradurías y fiscalías, pero que se contrasta luego con las fiscalías y con las procuradurías para ver la consistencia en las carpetas de investigación. Luego tienes el número de carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales y la PGR, que pues varía, ahí sí tenemos una importante cifra negra dependiendo del delito. En el homicidio la tendencia de la cifra negra es baja, por obvias razones, pues el cuerpo aparece y ahí hay una tendencia bastante baja. Es difícil. Sí puede haber una cifra negra en el homicidio, pero esa va a ser consistente tanto en INEGI como en el secretariado, en el caso en que tengamos homicidios donde pues, lamentablemente no aparece el cadáver, que son los casos de desaparecidos de las fosas clandestinas que siguen apareciendo y siguen existiendo en el país y que evidentemente pues ahí no tenemos los elementos para poderlos contabilizar. Sin embargo, lo que trae la diferencia entre el secretariado y el INEGI es mínima. Estamos hablando de aproximadamente un 5%. Y esa diferencia se da principalmente porque los registros que nos presentan las procuradurías con respecto a lo que nos presenta INEGI va variando conforme al tiempo. Es decir, México es uno de los pocos países, y de hecho es probablemente el país que produce más información en materia de seguridad y que la tiene más vigente. Nosotros al 20 del mes siguiente sabemos qué pasó en el mes en términos de procuración de justicia. Y eso hace que a veces haya deficiencias en términos de recopilación de carpetas, pero al final es mínimo. O sea, estamos hablando de menos de un 5%. Y en tendencias son muy similares. Si va y para arriba, las dos van para arriba. La tendencia es exactamente la misma. Por lo tanto, no podrías afirmar que hay una manipulación de información específicamente en el homicidio. Sí han habido casos, insisto, en donde se han demostrado entidades que han hecho modificaciones a las corridas de años anteriores. Pero el problema es que ahí si encuentras una modificación en la corrida de años anteriores, la encuentras en INEGI, la encuentras igual en el secretariado. Hoy, en el caso de homicidio, esas son cifras que son bastante consistentes. Hay una tercera numeralia que es una numeralia muy criticada por la sociedad civil. De hecho, nosotros como organizaciones fuimos entre los que hicimos que dejase de ser pública porque confundía mucho, que eran los abatimientos ligados a delincuencia organizada, así se llamó en la época del presidente Peña, pero que es una contabilización que inicia con el presidente Calderón y que está relacionada con las ejecuciones. Es decir, ejecutómetro de reforma, digamos. Similar al ejecutómetro de reforma. La diferencia es que el ejecutómetro de reforma se arma con base en la información periodística. La cifra del grupo Candados o del grupo interdisciplinario, como lo llamó el secretario Durazo, se arma conforme a la información que nutre la Sedena, Semar, Policía Federal y CISEN. Pero ahí sí hay unas deficiencias importantes porque, por ejemplo, se hace un análisis muy subjetivo, es decir, pues como trae el tiro de gracia y viene envuelto en una cobija y trae narcomanta, entonces sí es una ejecución, no, porque lo encontramos muerto en una cama y realmente pues no, es muy arbitraria como metodología de análisis. Al inicio del sexenio pasado, los homicidios venían claramente a la baja y desafortunadamente eso hizo que esa administración se confiara mucho y fuera probablemente una de las peores en materia de seguridad y justicia en mucho tiempo. Y esto fue lo que llevó al gran repunte que hemos visto en los últimos años y que ahorita pues mantiene esta tendencia al alza, cuando menos hasta donde existen datos. ¿Será que esta diferencia de tendencia sí tenga un impacto sobre la nueva administración y esta nueva administración sí se concentre en resolver el problema? ¿O nos podría ocurrir lo mismo y que se nos confíen con las cifras y lo vayan dejando sin resolver? Es decir,
estrategias claras de qué hacer existen. A ver, Macario, yo aquí me conecto con una cosa que no le contesté antes a Ezra y que efectivamente van de la mano. Esas tendencias, las tendencias no son inmediatas. Tú ahorita lo señalas, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibe el homicidio a la baja, empieza a bajar a partir de octubre más o menos de 2011, ahí es donde ves ese cambio en la tendencia que se sostiene hasta pues 2016. A partir de 2016 vemos un repunte, abril de 2016 vemos un repunte. Claro que en algunos meses tú veías alzas y bajas, pero insisto, el comportamiento pues es algo mucho más, o sea, ves estaciones más amplias. Y aquí, cuando tú ves el cambio, ese repunte, pues ya no ha habido un freno. Hoy sería poco probable que antes de junio del 2019 veamos un cambio en la tendencia precisamente por esas inercias que implica el combate al delito. Y aun cuando veamos un cambio en el comportamiento de algunos meses, no podemos hablar de que está disminuyendo el homicidio, no podemos hablar de que ya cambió la situación en el país. Y si lo hacen, van a ser sumamente irresponsables. Antes de junio no se puede empezar a decir que hay una diferencia, en el caso esta sea consistente. Pero pues yo creo que hoy, cuando volteamos a ver las propuestas del actual gobierno, pues descubrimos que hay una absoluta ausencia de propuestas. Si nosotros quitamos la Guardia Nacional, no tenemos un cambio realmente o una diferencia en qué van a hacer, qué nos van a proponer de análisis, de acciones, de intervención específica. Dividir el país en 265 regiones respecto a 50, 70 o 110, como en algunos casos se ha hecho, no hace la diferencia si no hay un plan detrás y no hay mecanismos para entender por qué 200 y no 300 o no 1000. Y aquí esta es una de las deficiencias que nosotros hemos señalado. El efecto que tuvieron las políticas del presidente Calderón pues fue un efecto que llevó a la reducción del homicidio, pero llevó a la atomización de los grupos criminales. Y eso es lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto. Si recordamos el análisis que el presidente Calderón hizo en su momento, dijo que ellos iban a construir a la Policía Federal, iban a combatir a la delincuencia organizada, iban a apoyar a los estados a construir sus policías y procuradurías para que ellos combatieran las bandas. De alguna manera el gobierno federal entrega una policía federal, entrega un comportamiento a la baja, logra desestabilizar a ciertos grupos criminales, pero esos grupos criminales pues no es que deciden dedicarse mañana a vender fruta y verdura en el mercado, sino se empiezan a dedicar a otros negocios como fueron particularmente el secuestro y la extorsión en 2013, que llega a su máxima expresión. Luego pues vemos evidentemente el crecimiento del robo de hidrocarburo, pero el narcomenudeo. México deja de ser un país donde la droga pasa o donde la droga se produce para ser un país en donde hoy la droga se queda y se consume. Y de hecho hay hasta un par de casos ya documentados de droga que de Estados Unidos, de marihuana que de Estados Unidos cruza a México. Entonces creo que hoy el escenario es un escenario absolutamente diferente, con una atomización de la violencia mucho más cercana al ciudadano. En parte porque uno de los graves errores que han cometido los gobiernos anteriores es no han construido, no han ayudado realmente a construir esas instituciones locales, más allá de dar el dinero, pero no se ha hecho lo suficiente y lo pertinente para generar esas obligaciones a estados y municipios, que ese dinero sí se transforme en acciones específicas de política pública. Y ahora con este tema de Guardia Nacional estaríamos repitiendo lo mismo, otra vez una solución federal que puede ser buena, pero puede ser efectiva, no necesariamente buena, sí, efectiva. Con deficiencias muy serias en la policía local. Y aquí no hay absolutamente un plan, que eso es lo más preocupante, para fortalecer estados y municipios. Hasta el momento, nosotros ayer nos reunimos con el Secretariado Ejecutivo, tuvimos 2 reuniones específicas con ellos, con miras al próximo Consejo Nacional de Seguridad Pública. Nos están presentando un modelo de policía que están impulsando y que parece muy oportuno, y ahí sí les quiero hacer un reconocimiento positivo. No obstante, lo que me parece es ingenuo es el cómo piensan transformarlo
¿Cómo piensan hacerlo, como se suele decir, bajarlo para que los estados lo adopten y efectivamente lo lleven a cabo? Porque ese siempre ha sido el problema, sobre todo por los pesos y contrapesos políticos que en el país no tenemos. Decir que las cosas van a suceder porque van a suceder, pues en seguridad no ha pasado. Y en el caso específico de los gobiernos, es muy sorprendente ver que pueden sentarse con el presidente, pueden sentarse con los gobernadores, pueden quedar de acuerdo y a la hora de la hora no implementan. O cuando vas a ver la implementación, es una implementación de una deficiencia porque carecemos de los instrumentos de supervisión, los indicadores de desempeño y indicadores de resultado. Creo que con cómo empezamos esta mesa es un indicador clave de que en México seguimos midiendo la seguridad solo si suben o bajan los delitos y no si efectivamente tenemos instituciones capaces de resolver los problemas que tenemos los ciudadanos. El dilema de si mando civil o mando militar es importante en este sentido. Definitivamente, porque, a ver, yo creo que los riesgos relacionados con la militarización sí tienen que ser considerados desde todo punto de vista, desde lo que implica un cambio en los equilibrios entre ciudadanos y militares, pero también desde el punto de vista de lo que significa una formación respecto a otra. Yo creo que es ingenuo pensar que nada más porque los ponemos en la misma, les ponemos el mismo uniforme, tienen un mismo cuerpo. Primero, las instituciones se construyen con base en la confianza. Y hoy la realidad es que el presidente ha mermado mucho la confianza de Policía Federal y ha generado incentivos negativos para que unos confíen en otros. El otro aspecto es la formación de la policía. Es una formación que lleva 14 meses para construir un mínimo de competencias. El ejército es de 3 meses para construir otro tipo de competencias. ¿Cómo vas a reconciliar eso? No es sencillo. Es mucho más sencillo que tú pases a un militar a un área civil que un civil a un área militar. Pero hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde te arrojan que los policías que provienen de la milicia, que han estado, por ejemplo, los policías que provienen de la milicia y no han estado en guerra, tienen un 200% más de probabilidad de accionar un arma en un problema con un ciudadano. Y en el caso de exmilitares que han estado en guerra, esto llega hasta el 400%. Es decir, sí tenemos una posibilidad que la confrontación, que la problemática entre un ciudadano y una autoridad federal de seguridad, que va a ser una autoridad militarizada, se transforme en un hecho dramático para la ciudadanía, particularmente si consideramos que ahorita se está ampliando también el catálogo de delitos que incluye la prisión preventiva oficiosa. Es decir, nos detiene un militar que no tiene una formación civil, nos meten a la cárcel y luego averiguan. Eso yo entiendo que el ciudadano lo que quiere es estar tranquilo y lo que le han venido diciendo es que gracias al nuevo sistema de justicia penal y gracias a que tenemos policías corruptos, entonces todo está mal y por eso necesitamos el ejército y por eso necesitamos meter a más gente a la cárcel. Pero la realidad es que en un país en donde no se investiga, donde no hay contrapesos, donde no hay una construcción del entendimiento de qué son los derechos del individuo, independientemente de si es culpable o no de un delito, los riesgos para un ciudadano honesto de pasar años en la cárcel son muy importantes. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El próximo martes 15 de enero, el Parlamento inglés tendrá que decidir si acepta o no la propuesta de la primer ministra Theresa May sobre la propuesta que les hizo la Unión Europea con respecto a las condiciones para la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Si lo aceptan en esas condiciones, podrán avanzar. De lo contrario, una crisis política se avecina. Ahí está el problema que tienen enfrente, en donde la señora Theresa May termina siendo rebasada fundamentalmente por su propio partido, en donde los duros del Partido Conservador dicen abiertamente: lo que negociaste con la propia Unión Europea es algo que les beneficia básicamente a la comunidad como tal y no a la Gran Bretaña. Dice Theresa May, no hay de otra. Esto es lo que teníamos que hacer
para poder de alguna forma separarnos, garantizar el libre paso con Irlanda, que era parte de la negociación entre las dos Irlandas, y poder garantizar además que no se produzca una salida masiva de capitales de la City londinense, que estaría calculado, dicen, en un Brexit duro de más de $1 trillón de los de allá, o sea, un millón de millones de dólares, en algo que sería verdaderamente una locura. Y, por supuesto, del otro lado, del lado de la izquierda, Jeremy Corbyn, pues jugando básicamente a este modelo de presión, diciendo, señora, usted no tiene por dónde moverse. No es que Corbyn esté a favor de no salirse de la Unión Europea, que es otra locura, pero en este pantano inglés en el que se metieron por el Brexit, parece que hoy están metidos en algo muy difícil de definir. Probablemente convoquen elección o a otro referéndum o quién sabe qué, pero de que se metieron en un pantano en donde lo que era el principio inicial de a ver cómo le hacemos para separarnos de la Unión Europea, hoy vuelve a definir a la Gran Bretaña como un modelo de país que no sabe a dónde se dirige. Está muy complicado, Ezra. No hay divorcio fácil, esa es la verdad de las cosas, pero puede haber divorcios realmente complicados. Y es a lo que se están enfrentando en este momento los ingleses. La elección que viene el próximo 15 no es para decidir si va a ser suavecito o no, va a ser duro. Eso no cabe la menor duda. Pero si efectivamente rechazan esa negociación que ya hizo Theresa May, la cosa se puede poner verdaderamente espantosa en la Gran Bretaña, con una recesión muy profunda que les puede durar 3, 4 años cuando menos. Sin duda alguna, la población inglesa en general está asustada. Ya se dieron cuenta de la tontería que ellos mismos escogieron al haberse salido de la Unión Europea. No hay manera de que puedan volver a hacer un referéndum como el que tuvieron anteriormente, porque la Unión Europea ya les dijo, esto no es un juego, esto no es chiste, no vamos a andar con elecciones un día sí y otro también para ver si quieren o no quieren estar en la Unión Europea. Que le quede claro al auditorio, no están escogiendo eso el 15, lo que están escogiendo es si va a ser esa negociación que ya tuvieron o va a ser una cosa mucho peor con condiciones de ruptura por parte de la Unión Europea que sí los puede llevar a una salida masiva de capitales, a una prohibición de facto en términos de libre tránsito de gente de Gran Bretaña hacia el continente europeo y tendrían que enseñar sus visas y se les podría armar un relajo verdaderamente terrible con represalias incluso que podrían llegar a aranceles elevados de los productos ingleses. Y bueno, la represalia en términos globales de inversión podría ser muy dolorosa para Inglaterra, pero también para Europa. En ese contexto no hay peor manera de solucionar un conflicto que con una guerra comercial, pues que se aparenta ahí atrasito. Y todo esto tiene su origen en un error que ya tiene muchos años. En 2015, en Gran Bretaña, eligen al señor Cameron como primer ministro y él había impulsado su campaña alrededor de la idea de que él haría un referéndum para ver si se salían o no de la Unión Europea. Muchas pensaban que pues, era una cosa de las que dice uno en campaña y nunca lo lleva uno a la práctica, pero él decidió que sí. Y luego pensó que pues lo iba a ganar tranquilo. En 2016 resulta que no solo no ganó tranquilo, sino que pierde. Y es donde inicia el problema del Brexit, 2016. Es decir, correcto, van a ser ya 3 años de que se toma la decisión por parte de los votantes en Gran Bretaña, en buena medida porque el gobierno no cuida el proceso de esa votación. Y es una excelente muestra de que la idea de poner a consulta pública temas profundos, sin una discusión suficiente y sin, digamos, un intercambio de opiniones y conocimiento, te puede llevar a una tragedia. Bueno, pues así ocurrió allá. Probablemente la semana próxima tengamos entonces gran turbulencia en mercados financieros. Lo bueno es que nosotros estamos aquí sólidos frente a cualquier cosa, no va a pasar nada grave. Hay que recordar que en el transcurso de este año también es posible que haya recesión en los Estados Unidos, que va a haber, es un hecho, lo que no sabemos es cuándo. Algunos creen que hasta 2020, creo que ya la mayoría piensa que más bien para 2019. Esto significa pues que este año en materia económica para México va a ser complejo porque el exterior está jugando en contra y por eso ya las estimaciones de crecimiento, incluso Banco Mundial hace un día
dijo, pues va a ser mejor de 2 porque le habían puesto 2,5 y no, mejor 2. A eso hay que quitarle los puntitos que ya decía hace rato Ernesto, sí, décimas de punto, que 1.9, 1.8, más lo que le vayan agregando. Este año va a estar complejo, pues, y en parte tiene que ver con este entorno tan complicado, pero yo creo que lo relevante para que México aprenda es eso. Cuando uno se le ocurre poner a votación cosas complejas sin suficiente información y discusión, los resultados pueden ser catastróficos. En todo caso, instrumentar un determinado tipo de políticas o separaciones de esta naturaleza donde tienen que ver cuestiones financieras, relaciones entre empresas, flujo de personas, etcétera, y decidir que esto se puede hacer de la noche a la mañana o en un plazo de 2 o 3 años, así de fácil es imposible, más en un modelo globalizado que después de muchísimos años de generar todo un complejo de enormes sinergias positivas, tratar de romperlas es prácticamente imposible y generan un daño enorme. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos del señor Trump, otro que genera problemas. Esto es Dinero y Poder. Hoy el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos cumple 20 días. Esto porque el señor presidente Trump dice que a fuerzas le den 5.700 millones de dólares del Congreso para reforzar la seguridad de la frontera sur, o sea, para construir su mugre muro. Ayer Trump terminó rápidamente una reunión con los líderes demócratas porque pues a fuerzas quiere que le den el muro y le traen otra propuesta. El señor dice que no. Así está el asunto allá en el norte con los Estados Unidos. La verdad es que es una verdadera vergüenza ya los niveles de confrontación. Toma el prime time que le llaman en televisión, o sea, el horario estelar, para leer un prompter en donde se va mordiendo la lengua porque hubiese querido insultar a alguien más. A mí me da la impresión que traía algo encima, algún tafil o alguno de esos tranquilizantes, porque era otra persona. Ya ven que Trump siempre pues estaba, sí, pero... Pues es que le dicen que tiene que leer el prompter y cuando uno lee prompter ya ves que se salta uno cosas y luego dice tonterías. Pero bueno, lo cierto es que la realidad es que esta idea de que esta guerra yo la gano, cierro el gobierno, no les pago, porque ya para hoy o mañana la gente va a empezar a dejar de recibir sus cheques de sueldos y vas a empezar a generar, pues ahora sí que como una especie de semigasolinazo como el que estamos viviendo aquí, bajo el principio de que hay determinados sectores que no van a recibir recursos y van a empezar a generarse problemas de mayor nivel, y él convencido de que pues, el tema del muro es un tema fundamental, básicamente no para la seguridad en realidad, sino para echar a andar la campaña presidencial para el 2020. Y sobre eso quiere apostar básicamente todas las canicas en un momento en donde perdió la Cámara de Representantes y los republicanos están dispuestos a morir con él, por lo menos en este 2019. Está muy complicado y la verdad ya se puso beligerante la cosa. La verdad es que el nivel de agresión, de pararse exactamente en el momento que se sentó a negociar con Nancy Pelosi, lo primero que le dijo fue una pregunta a bocajarro: ¿me van a dar el dinero? Le respondió inmediatamente Nancy Pelosi: no. Se paró y se fue. Ya es un nivel de agresión no solamente verbal, sino con la propia actitud, tratar de utilizar los medios. Me sorprendió muchísimo el cintillo que pusieron diferentes medios de Estados Unidos diciendo: lo que el señor presidente diga no necesariamente es la verdad, no nos comprometemos a que lo que esté diciendo sea real. O sea, híjole, ya es un nivel de beligerancia contra medios. Es muy interesante que cuando termina el discurso Trump, lo primero que hacen todas las cadenas es lo que llaman fact-checking, o sea, checar si lo que dijo es real o no. Esto hacérselo a un presidente, la verdad es que es durísimo. Es durísimo. Y a ver hasta dónde llega la confrontación. No hay manera de hacerlo razonar, eso ya lo tienen clarísimo los norteamericanos. Aproximadamente los 62 funcionarios que han renunciado, que trabajaban cercanamente a él durante los últimos 2 años, saben que no se puede razonar con él. Es un berrinche como de chavo de high school, como le dicen ellos, y él quiere ganar a la fuerza. Veremos hasta dónde estira la liga. Sí lo va a utilizar y lo va a utilizar consistentemente con su cadena Fox. Y sin duda alguna van a salir muchísimas chispas. Habrá que ver también qué tan inteligentes son los demócratas en este contexto para utilizarlo
también para propósitos electorales. Esto es una lucha claramente política. No le conviene nada a la economía de Estados Unidos entrar en un proceso de esta naturaleza, especialmente cuando se va perfilando a una desaceleración muy importante y muy probablemente, como decía Macario hace un momento, hacia una recesión hacia fines de 2019. Esto no le ayuda en absolutamente nada y no nos ayuda a nosotros tampoco. O sea, que la economía estadounidense se pare de esa manera y ahora sí que favorecida por un maldito berrinche de este cuate. A ver si ahorita en la noche cambian de opinión. Mañana es el día clave porque a partir de mañana dejan de pagar por completo a la mayor parte de los trabajadores estadounidenses de gobierno y sería una tragedia para pues muchísimas familias en ese país. No es una cosa sencilla. Los amigos del auditorio que pues se ganan su sueldo saben que una quincena que no te paguen puede complicarte mucho la vida. Pero esto me hace recordar una imagen de estas que mandan por las cadenas y las redes que fue fabulosa, en donde decía Trump, nosotros vamos a construir el muro y México lo va a pagar, y aquí decían, nosotros no vamos a construir nada y México lo va a pagar. Porque estos 5,700 millones de dólares que el Congreso no le quiere dar al señor Trump, además del asunto político, es que es tirar 5,700 millones de dólares a la basura. Bueno, nosotros estamos tirando más de 8,000 con la decisión del aeropuerto. Es decir, el gobierno mexicano tomó la decisión de tirar prácticamente el doble de lo que está pidiendo el señor Trump a la basura, literal, sin ganar nada, nada más porque políticamente es una buena idea. Entonces, para cada vez que ustedes se burlen de que el señor Trump y su muro pues son una tontería, ustedes tienen un ejemplo aquí que vale el doble en una economía que es 15 veces más pequeña. Digo, para que cada quien tenga su tarugo, ¿no? Está rudo y lo peor del caso es que tampoco se ve una visión muy clara y efectiva de para dónde van a jalar los demócratas hacia adelante. Olvídate de la parte estratégica. ¿Quién es la figura de los demócratas que puede enfrentar a Trump en las próximas elecciones? Hoy por hoy no se ve absolutamente a nadie que le pueda hacer frente. Ya se declaró la senadora Malala como una de las candidatas potenciales. La verdad es que muchos demócratas dicen, no, vamos a perder y vamos a perder rotundamente. Elizabeth Warren también se hizo un anuncio. La figura fuerte es Joe Biden, ¿no? Lo que pasa es que el problema son las edades, básicamente. Lo que estaban pensando y que podría ser muy atractivo es Joe Biden para la presidencia y Beto O'Rourke, el que compitió en Texas, que les pegó un sustote para la vicepresidencia. Sí, pero la parte importante, y que ya acaba de decir Ernesto hace un momento, es si esto le beneficia a los demócratas o no. En todas las encuestas, esto está dándole a los demócratas muchos puntos. Más de la mitad de los estadounidenses, poquito más de la mitad, creen que Trump es el culpable, pues eso vale oro. Ya luego ven con qué candidato. Pero ¿cómo lo aprovechas? Ese es el punto. Está bien, si hay tiempo. Ahora, aquí el punto central también radica en ver qué pasa con la economía norteamericana los próximos meses. ¿Hasta dónde este tema del cierre, por un lado, afecta? ¿Cómo se resuelve? ¿De qué manera termina resolviéndose? Y si otra vez entramos en este debate interno, si los republicanos con este tipo de desgaste estarían dispuestos a seguir apoyando a Trump hasta el final. Y yo no estoy ya tan seguro que en el momento en que, como decías en otro bloque, entremos de la desaceleración económica en Estados Unidos a un modelo de recesión, porque está difícil pensar que de aquí al 2020... O sea, el año entrante no haya recesión. Difícil. Muy complicado. Si se produce en la segunda mitad de este año, puedes tener todavía posibilidades de recuperación en el primer semestre del 2020, pero si digamos que sigues creciendo poco, te vas bajando y el 2020 arrancas con una recesión, para cuando te llegue al final en una recesión te va a pasar algo similar, a la gran recesión de 2008-2009, en donde pues al pobre... Bueno, pues ahí le cayó a John McCain. A John McCain le cayó encima ya sin posibilidad alguna de defenderse, porque frente a esa situación, pues prácticamente el señor Obama se la llevó solito, ¿no? Y esto le podría Ahora, suceder. le quieren echar la culpa a la Reserva Federal por haber aumentado las tasas de interés durante el año pasado. La verdad es que está actuando... Yo te diría, ni siquiera conservadoramente, lejos de eso. Está actuando conforme a lo que ha venido requiriendo este exceso de demanda agregada de la economía norteamericana.
y le están pidiendo a gritos que ya no aumente más las tasas de interés. Yo veo difícil también, con el empuje que trae todavía el consumo privado, dada la bajada de impuestos que hubo en los Estados Unidos, que pueda reaccionar de una manera diferente. Sin duda alguna vamos a ver todavía en el transcurso de los próximos 6-7 meses un incremento adicional de la tasa de interés, por lo menos 25 puntos base, y veremos eso qué tanto le pega adicionalmente a este proceso de desaceleración económica. Y con respecto a la posible reelección del señor Trump, los dos presidentes que no han logrado reelegirse en tiempos recientes ha sido por una recesión. En el caso de Carter era la recesión más el drama de los rehenes en Irán. En el caso de George Bush padre fue simplemente la recesión, pero es dificilísimo en Estados Unidos con la economía en malas condiciones que la gente vote por ti. A lo mejor ya hasta lo está pensando y por eso dice, paro el gobierno ahorita, llamo la recesión de una vez y así ya para el 2020 la libro. Pero sería Es demasiado maquiavélico. Además es un pensamiento que no le da a él. En un momento en donde además hay que recordar, ya se le fueron la mayor parte de las fichas que eran de alguna forma los equilibrios que le podrían dar sentido a un gobierno. Se ha quedado solamente con pues gente de muy bajo nivel que difícilmente le puede dar sentido. Y contrató ayer 17 abogados para defenderse, así pues que sí, el señor Müller sigue siendo otra pieza fundamental. Sobre Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Y en El Poder estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.